Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les estoy dejando grabada esta primera parte porque, bueno, por temas de horarios y algunas cosas, algunas cuestiones personales no puedo estar presente. Pero vamos a continuar con la unidad 3. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Bien. En este caso vamos a estar viendo el texto de Design Thinking de la Universidad de Stanford. Vamos a meternos un poco, bueno, en lo que es el diseño, cuáles son las etapas del diseño, eh, cuáles son las distintas eh, premisas que piensan o que han pensado desde ese lugar, la Universidad de Stanford. Así que, bueno, un poco la idea es conversar sobre este paper. Como les decía, las premisas del proceso creativo, según ellos descubrieron y detallan y postularon, son 6. La primera es enfocarse en los valores humanos, o sea, ellos de alguna manera entienden que hay que generar empatía para las personas para las cuales estamos diseñando, ¿no? Y poder contar con la retroalimentación eh, de los usuarios, fundamentalmente. La segunda es, no lo digas, muéstralo, y esto tiene que ver con intentar comunicar de una manera más impactante, usando recursos visuales y contando buenas historias. O sea, fundamentalmente, no escribirlo, no decirlo, sino intentar con imágenes, con sonidos, despertar la movilización del usuario. La tercera es la colaboración radical, o sea, hablar, juntar equipos de distintas disciplinas, distintos puntos de vista, permitir que las ideas fluyan, ¿no? Y entonces, con un equipo interdisciplinario, esto es mucho más rico y mucho más interesante. La cuarta tiene que ver con... segundo, ahí está. Estar conscientes del proceso, ¿no? Y estar conscientes del proceso es tener en claro que el proceso de diseño tiene métodos y qué métodos vamos a utilizar en cada fase, ¿no? El siguiente es la cultura de prototipos, o sea, hacer prototipos no es solamente una forma de validar ideas, es una parte integral del proceso de innovación. Para la gente de Stanford, esto es como una parte muy importante, ¿no? El prototipo. Ya vamos a entrar a ver más en detalle. Y como sexto y último, incitar a la acción. O sea que no tenemos que confundir el nombre del que se trata y pensar, sino que hay que hacer, o sea, llevar del pensamiento a la acción. Esto es fundamentalmente lo que quiere decir incitar a la acción, ¿no? Así que, bueno, estas son, de alguna manera, los mindsets o las premisas del proceso creativo. Después tenemos los 5 pasos fundamentales del Design Thinking y que tienen que ver con este desarrollo, estos 5 pasos, que son empatizar, definir, idear, hacer un prototipo y evaluar. Vamos a entrar a ver cada uno de ellos. Vamos a ver primero de qué se trata empatizar. Fundamentalmente, para crear innovaciones significativas, necesitamos conocer a los usuarios y preocuparnos por la vida de ellos. O sea, el proceso creativo no tiene que ver con lo que nosotros pensamos, sino con lo que el usuario necesita. Está centrado en las personas y en los usuarios, ¿no? Así que fundamentalmente, para poder lograr
esta empatía tenemos que observar, o sea, mirar el comportamiento de los usuarios, el contexto de sus vidas, observar desde el exterior sin meternos o sin entrometernos. Eh, Esa es la mejor manera en que fluyan las ideas o que podamos observar las ideas sobre los usuarios, ¿no? Involucrarnos, o sea, si bien no tenemos que entrometernos en el proceso de generación de contenido por parte de los usuarios, o sea, lo que nos van a estar dando, pero sí tenemos que tener una participación activa. Esto es generar una conversación, preguntas, eh, tal vez estructuradas, eh, para ir de alguna manera generando fluidez, ¿no? O sea que el involucramiento tiene que ver con que el proceso creativo no se frene, ¿no? Buscar sacar más información. Eh, y es fundamental la mira y la escucha, ¿no? Dentro de esta etapa. Eh, Porque observar, mirar y escuchar tiene que ver con poder obtener la información que vamos a estar buscando. La siguiente etapa dijimos que era definir, y acá decimos que tenemos que enmarcar el problema de acuerdo a eh, cuál es la mejor manera de crear una solución correcta. Entonces, para definir, tenemos que tener claridad y enfoque sobre el espacio de diseño en el que vamos a definir los conceptos, ¿no? O sea que es preciso determinar bien cuál es el desafío del proyecto, sobre lo que vamos a estar estudiando. Acá es fundamental generar el punto de vista, ¿no? El point of view, para entender e interpretar, ¿no? Qué proceso creativo vamos a estar buscando. O sea que ahí hablamos primero de empatizar, luego de definir cuál va a ser nuestra estrategia, ¿no? Cuál va a ser nuestro punto de vista. Eh, para eso tenemos que cumplir algunos criterios y que tienen que ver con enmarcar el problema con un enfoque directo. O sea que, por un lado, tiene que ser inspirador para el equipo, tiene que generar criterios para evaluar ideas y contrarrestarlas, tiene que capturar la mente y el corazón de las personas que estamos estudiando, y tiene que ayudar a resolver un problema que previamente era imposible resolverlo, ¿no? Así que, fundamentalmente, cuando hablamos de definir, estamos hablando de todos estos conceptos. La siguiente etapa es idear, o, bueno, sí, etapas o pasos, es idear. Cuando hablamos de idear, no es sobre tener la idea correcta, sino crear la mayor cantidad de ideas posibles. Este es un poco el concepto de idear, ¿no? Y es acá donde empieza un poco el proceso de diseño, porque eh, acá entregamos de alguna manera los recursos para que empiecen a generarse los prototipos y las ideas innovadoras. Eh, en este paso es fundamental generar un espacio para desarrollar brainstorming o tormenta de ideas. Eh, Acá se consigue una gran cantidad de ideas como alternativas, ¿no? Eh, y fundamentalmente la creación de múltiples ideas permite atacar distintos focos. O sea, por un lado, pensar en las soluciones que pueden llegar a ser obvias, pero también en potenciar nuevas ideas, ¿no? O sea que no tenemos nunca que descartar ideas que a priori nos parecen obvias, pero también aceptar las nuevas.
Aprovechar la manera de la manera de ver del equipo, ¿no? Esta mirada interdisciplinaria que hablábamos primero, este trabajo en equipo, este trabajo colectivo, y descubrir las áreas inesperadas de exploración eh, para obtener la mayor cantidad de información y de ideas posibles. La siguiente etapa tiene que ver con generar el prototipo, ¿no? O sea, construir para pensar y evaluar para aprender. Esto es un poco lo que dice este estudio. En este paso, el prototipo es la generación de elementos como dibujos, artefactos, objetos, que tienen que ver con que nos muestre o nos despierte esa inquietud para acercarnos a la solución definitiva que estamos buscando. O sea que la idea es contar con muchos elementos de, de variado origen, que pueden ser pizarras o que pueden ser crear un objeto para jugar, ¿no? Jugar mucho con ellos y despertar tanto la iniciativa de los usuarios como la del equipo, ¿no? Que va a estar interviniendo. ¿Y por qué hacer prototipos? ¿No? Es la pregunta. Bueno, por un lado, para construir, inventar y despertar esta inquietud, ¿no? Lo que decíamos recién. Por otro lado, para comunicar, una imagen vale más que 1000 palabras, dicen, ¿no? Para comenzar conversaciones, es una muy buena forma tener un prototipo para despertar charlas. Eh, Cometer errores antes de, de lanzarse al mercado y obviamente de una forma mucho más económica, ¿no? Claramente las equivocaciones en la previa tienen otro costo. También otro de los motivos es evaluar alternativas, ayudar a desarrollar nuevas ideas y por último para controlar el proceso de creación de soluciones, ¿no? Así que este es un poco el porqué de los prototipos. ¿Cómo hacer con esto? ¿Cómo generar o cómo crear prototipos? Construyendo. Construyendo puede ser con cualquier tipo de material, puede ser, no sé, por ejemplo, nosotros cuando hacíamos tormenta de ideas o brainstorming o assessment con empresas, creábamos eh, tiramos cartulinas, cartón, bueno, tijera, plasticola, cintas, hilo, cinta scotch, bueno, tratar de, esto como un ejemplo, ¿no? Y le dejamos los materiales y le poníamos una consigna, por ejemplo, que tiene que fabricar un camión, un tren o un barco, eh, o por ahí simplemente construir una máquina, dejarlo más, digamos, no tan dirigido, sino un poco más abierto. Eso obviamente va a variar dependiendo de la investigación en la que estemos haciendo. Eh, por otro lado, una de las sugerencias es que no le dediques demasiado tiempo a este prototipo, no te involucres tanto emocionalmente porque tal vez tengas que dejarlo y capaz que el involucrarte demasiado te cierre la alternativa de ver otras posibilidades, ¿no? Identificar las variables, cada prototipo tiene que ir respondiendo las preguntas que se va haciendo el equipo. Y hay que estar atento a la interacción del objeto con el usuario, ¿no? Para ir viendo de qué manera está, digamos, qué cosas despierta en el usuario y obviamente el equipo va a estar ahí atento mirando. ¿Qué más? Bueno, trabajar con prototipos. En general también hay que intentar incentivar con preguntas, ¿no? ¿Qué se espera? Digamos, el equipo tiene que preguntar qué se espera con esta
mirada del usuario, ¿no? Qué tipo de comportamiento se espera? El siguiente y último paso es el de evaluar. O sea que cuando ya completamos las otras 4 etapas, evaluar, según este estudio, nos da la oportunidad de aprender sobre los usuarios y sobre las posibles soluciones, ¿no? Entonces, este paso consiste en obtener el feedback y las opiniones sobre los prototipos, las opiniones de los usuarios y de los colegas, ¿no?, de quienes estuvieron participando en el estudio, y la oportunidad para ganar la empatía de las personas que estuvieron en ese proceso. Una buena regla es hacer un prototipo creyendo que estamos en lo correcto, pero debemos evaluar pensando que estamos equivocados, ¿eh? O sea que, eh, de vuelta, hacer un prototipo creyendo que estamos en lo correcto, pero en esta etapa de la evaluación tenemos que pensar que estamos equivocados, ¿ok? O sea, ser críticos al momento de eh, estar eh, mirando el prototipo. Bueno, ¿cuáles son las razones por las que evaluamos? Primero, para refinar el prototipo y buscar las soluciones, ¿no? Informar los pasos siguientes, eh, y tal vez eh, este feedback nos sirva para volver a la mesa de trabajo y rediseñar el prototipo, ¿no? Tal vez, para buscar otras alternativas. Aprender más sobre el usuario, ¿no? La evaluación nos permite, y es una oportunidad para crear empatía a través de las observaciones. Y refinar el punto de vista, ¿no? O sea, focalizarnos en ver cuál fue el punto de vista que tuvo el usuario y el equipo, obviamente. Eh, Cuando nos preguntamos de qué manera evaluar, entonces decimos que no lo digas de vuelta, sino mostrarlo. Este es un poco el resumen, ¿no? Para evaluar. A los usuarios eh, no hay que explicarles nada, simplemente nosotros vamos a hacer la evaluación en forma cerrada. Eh, Obviamente, como hablábamos al principio, tratar de no interferir en la observación, o mejor dicho, en las ideas que esté generando el usuario, ¿no? O sea, tratar de observar e ir orientando con preguntas, pero no meternos dentro de la cabeza ni corregirlo, para que salga de la manera más naturalmente posible. Crear experiencias, ¿no? Para poder evaluar es fundamental eh, no solamente entregarles el objeto, sino crear un ambiente, recrear experiencias, generar contexto. Y pedirle al usuario que compare, ¿no? O sea que si tenemos más de un prototipo, también ponerlo en juego para que de alguna forma también el usuario nos dé información comparativa de su percepción. Bien. Bueno, terminadas estas 5 etapas, ahora vamos a ver algunos métodos, no vamos a ver todos, en el texto tienen todos los métodos, pero nosotros vamos a ver algunos. Y antes de meterme en esto, quería mostrarles un video que tiene que ver con lo último que estuvimos viendo en la clase anterior. Un segundo, deja de compartir. Bien. Vamos a ver. Un segundo, por favor. Vamos a compartir el video.
Hola, yo soy Luis Eduardo Barón de cómoempezarunnegocio.com y realmente no sé qué desayunaste esta mañana, pero seguramente alguna vez lo has hecho con un cereal de hojuelas de maíz de Kellogg's. Pues hoy te voy a contar la historia detrás de la caja de este cereal. La creación del cornflake de Kellogg's fue un accidente. En 1890, dos hermanos, el doctor John Kellogg y su hermano mayor William, hijos de un vendedor de escobas, trabajaban en un prestigioso sanatorio, en un hospital llamado Sun, en Michigan, aquí en los Estados Unidos. John, su hombre vestido con su bata blanca siempre, con una cacatúa en el hombro, era muy inteligente, se había ganado una beca y era el líder del sanatorio, el director del sanatorio. Y William había dejado la escuela en sexto grado, había fracasado como vendedor de escobas. Era el encargado de lustrarle los zapatos al doctor Kellogg. Estos dos hermanos siempre experimentaban con el cereal, tratando de hacerlo más fácil de comer a los pacientes, porque por lo general eran personas mayores con poca dentadura y entonces se dificultaba la comida. En 1894 prepararon un plato de trigo, lo amasaron en rollos y por un descuido se les olvidó y se quedó afuera por un par de días. Al volver se dieron cuenta que esa masa había quedado crujiente y muy fácil de romper. Así que la dejaron nuevamente afuera, pero esta vez en pequeños trozos, y después los hornearon y los sirvieron en crujientes vasos, platos como este con leche. Llamaron a ese invento granose. Era tal el éxito que tenía que cuando los pacientes dejaban el hospital pedían que les enviaran el paquete de granose por correo. Así que decidieron hacer una empresa y la llamaron Sun Health Food porque pues así se llamaba el hospital. Después pasó a ser la Sanitas Not Food Company. El doctor John patentó el sistema y William fue dejado a un lado. William siguió experimentando con otros cereales, reemplazó el trigo por el maíz y consiguió que algunos de los pacientes le prestaran dinero. Negoció con su hermano las acciones. Así que en 1906, William Kellogg, el mismo que le brillaba los zapatos a su hermano, se convirtió en el gerente general de las Sanitas. Le cambió el nombre por uno un poco más largo que se conoció después como Cornflakes Company. William, aquel hombre opacado que dejó la escuela en sexto grado, dijo que no le interesaba seguir vendiendo cereal por correo, que él quería llenar camiones llenos de cereal. Unos años más tarde, la compañía se rebautizó como la Kellogg Company, abriendo fábricas por todo el mundo. Bajo la dirección de William, con su visión de mercadeo, la empresa salió adelante en los tiempos difíciles como fueron los de la Gran Depresión. Y desde luego, William Kellogg amasó una gran fortuna. Murió en 1951 a sus 91 años y siendo dueño del 31% de una de las corporaciones más grandes de los Estados Unidos. A propósito, no sé qué pasó con el doctor John. De él casi nadie se acuerda, pero todos nos acordamos cada mañana de Kellogg's. Y yo quiero que cada mañana tú te acuerdes que si William, que no pasó sexto grado, que no servía como vendedor de escobas, pudo, tú también puedes. Esta es una de las compañías más grandes del mundo, porque un hombre común y corriente, no más inteligente que tú, no mejor que tú, tuvo perseverancia y decisión. Que tengas un feliz fin de semana. Yo soy Luis Eduardo Barón y recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperar. Bueno, continuamos entonces con el tema. Voy a compartir pantalla nuevamente. Y ahora sí, hablamos de... Ahí está. Vamos a ver algunos métodos. Uno de los métodos que proponen acá como el primero es el método del qué, el cómo y el por qué. El how, el what, el how y el why. Donde el qué es como lo más concreto y el por qué tiene que ver con aquello más relacionado con lo emocional, ¿no? Un segundo. Un segundo más, ahí está. Bien, entonces.
a ver, de alguna manera son herramientas, este método, que tienen que ver con ayudar a llegar a niveles de observación más profundos, ¿no? Estas preguntas son disparadores, de alguna manera arrancar con la más concreta de todas, que tiene que ver con el qué. ¿No? Yo acá había puesto una foto eh, a modo de ejemplo para que de alguna forma todos pensemos, eh, si miramos esta foto, observar y decir, bueno, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Qué están haciendo estas personas? ¿En qué situación están? Bueno, obviamente esto es grabado, si no, la idea era por ahí hacer alguna actividad con ustedes, pero háganlo o intenten hacerlo mientras vamos, o mientras voy charlando, darse cuenta y anotar los detalles, tratar de ser objetivo, no asumir nada en esta primera parte, ¿no? O sea, estamos hablando del cómo. Perdón, del qué. El siguiente es el cómo, ¿no? Y ahí tratar de entender cómo está haciendo esa persona que estamos observando, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo? Si está con algún esfuerzo, si está con alguna incomodidad, acá vemos una pareja joven, eh, cómo lo están haciendo, ¿no? Se los nota felices, se los nota preocupados, parecen apurados, se sienten bien, bueno, están con barbijo, con lo cual podemos inferir que están de alguna manera en el medio de la pandemia, o sea que cierta preocupación hay. Bueno, hay connotaciones del estado de ánimo positivas o negativas, ¿no? Hablamos del cómo. Y luego, por último, pasamos a la etapa del por qué, que esta vendría a ser, ¿no? Como ya lo dijimos, la más emocional de las etapas, ¿no? Y ahí ya entra a jugar nuestra subjetividad y nuestra interpretación, ¿no? Donde decimos por qué lo está haciendo de esa manera y entra a jugar un factor mucho más psicológico e interno por parte nuestra, donde decimos cuáles son, ¿no? En este caso, esta pareja, qué los motiva, por qué suponemos que agarran ese producto que están agarrando, qué está mirando, el muchacho de la pareja está con la mano un poco metida en el bolsillo, estará pensando no me alcanza para pagar, se está sintiendo preocupado porque no tiene ganas de comer verdura, tiene ganas de comer carne, ella está pensando en esto no me alcanza para cocinar. Bueno, interpretaciones subjetivas, ¿no? El por qué. Bueno, seguimos con el método 2, que es la preparación de la entrevista, ¿no? ¿Por qué prepararnos para una entrevista, ¿no? El tiempo que vamos a compartir con quienes vamos a hacer este juego, esta preparación es preciado y ahí tenemos que tratar de sacarle el mayor provecho posible. Tengamos en claro que nunca debemos renunciar a la preparación de una entrevista, ¿no? Eso es como fundamental. ¿Y cómo prepararnos para las entrevistas? Bueno, primero hacer un brainstorming de preguntas, escribir todas las preguntas posibles que le podemos llegar a hacer a los usuarios de forma interna con el equipo, y luego identificar y ordenar por temas, y por último, refinar las preguntas, ¿no? O sea que una vez que tiramos toda la batería de preguntas posibles, seleccionar cuáles son las que creemos que nos van a ser más útiles, ¿no? Y hacer repreguntas también, ¿no? O sea, ¿por qué? En forma reiterada, preguntar por qué. O cómo se siente, ¿no? Son como algunas de las preguntas útiles para esta etapa. Bien,
Bueno, pasamos al método 3, que tiene que ver con entrevistar para empatizar. Y acá vemos una curva de evolución, ¿no? Entonces, en el intercambio con el usuario, vamos a ver que primero va a estar la presentación por parte nuestra, presentar el proyecto, construir una relación, hacerlo sentir cómodo. Construir la relación tiene que ver con el intercambio, pero también con el contexto. Evocar historias, ¿no? Contar un poco historias para aflojar este momento. Explorar las emociones, ¿no? O sea que una vez que entablamos esa relación ya estamos en la etapa de observación, por eso está como en la parte más alta de esta curva, ¿no? Lo que más nos importa a nosotros es que el usuario exprese sus emociones para poder sacar información. Preguntar y repreguntar, ¿no? Para poder generar este ida y vuelta con el usuario. Y por último, el cierre y el agradecimiento. Bueno, de alguna manera, preguntar por qué. Incentivar las historias, poner atención al lenguaje no verbal, es fundamental. No tener miedo al silencio, esto es importantísimo. Muchas veces dejar un espacio también es una estrategia para que de alguna forma el usuario complete ese espacio con ideas. No sugerir nunca una respuesta, hacer las preguntas de manera neutral, ¿no? No utilizar preguntas binarias, de sí o no, eh, hacer una pregunta a la vez y a una persona a la vez, y estar preparados para documentar, ya sea registrarlo en forma física o fílmica, ¿no? Bueno, ahora pasamos al método 5. Como les dije, voy a ir mostrándole algunos métodos, tienen todos después en el paper. El método 5, que tiene que ver con saturar y agrupar. Esto básicamente es un método muy conocido. Primero, bueno, generar una saturación de ideas, brainstorming, ¿no? A través de post-it o puede ser también eh, a través de una pizarra, pero bueno, en este caso es mucho más fácil utilizar los post-it, llenar de conceptos, poder eh, generar muchas ideas por parte del equipo y por parte de los usuarios, y luego está la etapa de ordenar estas o agrupar estas ideas por, bueno, por afinidad, por temas, por bueno, utilidad. Así que la idea es que primero se generen las ideas como una forma de brainstorming, de tormenta, y luego agruparlas para tener de alguna manera las ideas bien agrupadas. El otro método tiene que ver con el mapa de empatía, o sea que de alguna forma nosotros podemos agrupar, luego de que hicimos todo ese torbellino de ideas, tanto con el equipo como con los usuarios, separar lo que dice, ¿no? Las frases que haya dicho el usuario, las acciones, o sea, lo que hace, las acciones o comportamientos que nosotros notamos como interlocutores, lo que piensa, o sea que ahí ya entramos en el terreno de la observación por lo que se expresó, ¿no? ¿Qué nos dice su comportamiento? Y lo que siente, ¿no? Las emociones que nosotros percibimos que, que el interlocutor o el usuario pudo haber dicho. Bueno, luego está el método del mapa de trayectoria, o sea que nosotros de alguna manera podemos, a través de una observación, dibujar o describir etapas, ¿no? O sea, primero hacer una línea de tiempo y luego describir en etapas cada una de las observaciones o cada una
de los trayectos que fue haciendo el usuario. En este caso, acá vemos una persona que tiene, ¿no? Compra un mueble para armar, tiene en el primer cuadro, llega sonriente, ¿no? De día, ahí se fijan que es de día. Después, bueno, se pregunta a través de un plano cómo armarlo. En la cuarta etapa ya le cuesta, tiene todo desparramado, no sabe cómo hacerlo. En la cuarta, eh, bueno, figura, figura acá como número 5, pero en vez de la cuarta, ya es de noche, la esposa le pregunta, che, pero no terminaste, se hizo de noche. En la última etapa, bueno, se ve que pasó toda la noche y no lo pudo armar, y en la última de todo, bueno, se quiere suicidar, ¿no? Porque no pudo completarlo. Pero bueno, de alguna manera es una forma, el mapa de trayectoria, de dividir en etapas la experiencia del usuario. Bueno, creo que vamos a continuamos entonces. Voy a compartir nuevamente. Nos habíamos quedado en el mapa de trayectorias. El siguiente es el método del brainstorming, que, bueno, de alguna manera seguramente lo conocerán, es la tormenta de ideas. Acá, bueno, las reglas para el brainstorming, o para un mejor brainstorming, es una conversación a la vez, ¿no? O sea, eh, la alta escucha, ¿no? De cada una de las ideas, construir frases, apoyar las ideas locas, o sea, no descartar ninguna, cualquier idea es buena, mantener el ritmo sobre el tema, que no decaiga la energía. La cantidad es lo importante, no la calidad, o sea que acá fundamentalmente es generar la mayor cantidad de ideas posibles, construir ideas sobre otras, o sea que una vez que, digamos, incentivar a que se puedan utilizar ideas que ya se dijeron para construir una nueva o más evolucionada, ser visual fundamentalmente, ¿no? Tanto en escribir como en dibujar, pero fundamentalmente ser visual, y no hacer juicios, ¿no? Relacionado con esto de apoyar las ideas locas, por otro lado, no hacer juicios sobre cada una de las ideas. ¿Por qué el brainstorming? Bueno, es una manera de generar muchas ideas que de alguna otra forma no se generarían, ¿no? Si no estas reglas, digamos, seguramente nos veríamos como limitados en generar nuevas ideas. El objetivo es impulsar el pensamiento colectivo, ¿no? La conversación, la escucha, construir nuevas ideas. ¿Qué más? Bueno, es un método que sirve para la solución de diseño, pero también para cualquier otro tipo de problema, ¿no? Un brainstorming básicamente lleva entre 15 y 30 minutos aproximadamente, y lo ideal es utilizar preguntas como ¿cómo podríamos, por ejemplo? ¿Cómo podríamos hacer que el usuario tenga una experiencia mejor? ¿Cómo podríamos? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo podríamos? Básicamente, hay dos formas de capturar las ideas en el brainstorming. Una es describir, o sea que informar de manera escrita y visual en la pizarra cada una de las ideas que se vayan generando. Eh, y por otro lado, la otra es todos juntos, o sea que cada una de las personas vaya pasando la pizarra y lo vaya escribiendo. O sea que la primera es que el guía o el tutor o quien esté liderando este proceso sea la única persona que escriba, o por otro lado, incentivar a que cada uno pase en forma ordenada, de a uno, y vaya escribiendo las ideas. Así que
Bien. ¿Y qué más? Vamos acá, reglas del brainstorming. Hacer prototipos con empatía, ¿no? Esto es, bueno, de alguna manera testear los prototipos con los usuarios durante la etapa de evaluación eh, y hacer y evaluar los prototipos con los usuarios en las etapas iniciales nos da la información, una información muy importante, que no la tenemos ni en las entrevistas ni en las observaciones. Así que, digamos, generar estos prototipos despiertan en el usuario una experiencia mucho más rica que la sola entrevista, ¿no? Así que el aprendizaje a través de la empatía siempre es bienvenido. Tiene que haber una empatía activa, esto es estar atento a este intercambio con el usuario. Fundamentalmente acuérdense la regla de, por un lado, no influenciar la respuesta del usuario, pero por otro lado, tener sí una escucha activa para poder generar que esa energía se mantenga activa en el intercambio. Es fundamental. Bueno, ¿cómo hacer un prototipo con empatía? Para esto hay que desarrollar los prototipos con temas que despierten curiosidad, fundamentalmente. Pensar en aspectos en que podemos hacer que se ahonde en una idea y de qué manera se puede aprender más, ¿no? Algunas ideas para, digamos, cómo generar prototipos con empatía son pedirle al usuario que dibuje, ¿eh? Para después conversar sobre el dibujo. Inventar un juego, también, para hacerlo más interactivo. Simular digamos, o actuar aspectos del usuario para poder comprenderlo mejor. Por ejemplo, si una dueña de una casa tiene que armar un mueble con un cuchillo, tratar de armar un mueble con un cuchillo de cocina. Así que esto es, digamos, el último método que quería compartir con ustedes. Así que voy a dejar de compartir y, bueno, vamos a dejar de grabar para darle paso a José, que debe estar seguramente tomando la posta.